Hola, bienvenidos sean de nuevo a Expansión. Nos da muchísimo gusto que te estés conectando en este tiempo. Te pido que en este momento puedas disponer tu corazón como te hago esa invitación cada vez que participamos, ¿no?, de este tiempo. Y ya hemos comenzado con esta nueva serie llamada Encuentros con Jesús. De hecho, el título de esta semana lo he titulado como tal: Si miras bien, vivirás. Si miras bien, vivirás. Y quiero explicar un poco a qué me refiero con mirar, ¿no? Quiero comenzar diciendo que mirar significa no solo dirigir tu vista hacia algo, sino también mirar se refiere a buscar información sobre algo o sobre alguien. Mirar se trata de atender y de entender en manera general cualquier tema, pero también en lo espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual me refiero no solo a ver con tus ojos físicos, sino con tus ojos espirituales. No sé si me explico, pero la idea es que cuando hablo de ojos espirituales, me refiero a tener conciencia, a comprender lo que necesito saber, lo que va más allá de lo que puedo solamente ver con mis ojos terrenales. En temas específicos podríamos hablar sobre el tema Dios como tal. Y te digo esto porque no sé si te ha pasado, pero siempre se ha visto como un tema difícil de entender, difícil de comprender. Incluso puede ser un tema para personas aburrido, a tal grado de poner una justificación y determinar y decir o afirmar: no soy digno, no soy digno de llegar a tener una relación con Dios porque tengo malos hábitos, porque he crecido en un lugar con malas costumbres. Y esto es solamente una justificación ante el hecho de poder llegar a mirar, a dar ese siguiente paso de solo no ver con tus ojos físicos, sino con ojos espirituales. Cuando hablamos de Dios, cuando llego a hablar de Dios con otras personas, veo y entiendo que siempre se deja a Dios en segundo plano y se antepone una religión. No logramos ver, y por eso digo que tenemos que ver con ojos físicos, con ojos espirituales, porque no logramos ver y conocer a ese Dios creador, a ese Dios. No logramos conocer qué es lo que quiere de mí y qué quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque muchas veces se queda en: yo soy de esta religión, pero yo te hablo del Dios creador. Yo quiero hablar de eso y por eso lo digo, necesitamos mirar bien, porque el mirar bien nos va a llevar a vivir realmente esa vida de la cual Dios habla. Dejamos lo espiritual a un lado y creamos una dependencia. Cuando llega a ser aburrido, cuando llega a ser monótono, creamos una dependencia en una persona o en personas. Y déjame decirte que esto no es del todo, no está del todo mal, no es del todo incorrecto. Creo que está de cierta forma mal dirigido o mal argumentado, porque es verdad que sí necesitamos un mediador. Necesitamos a alguien que nos guíe, que nos lleve para tener esa relación con Dios. Pero no se trata de un hombre creado, sino se trata, y te quiero hablar de ese hombre creador, de ese ser creador, y me refiero a Jesucristo. Él es el que puede ser ese mediador. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, y dice el mismo Señor, se lo dice a sus discípulos: nadie llega al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y yo pensaba, realmente hacía conciencia que no todos podíamos, bueno, cuando era pequeño me refiero, no todos podíamos tener esa intimidad con el Señor. Crecí pensando eso, crecí pensando que solo Dios estaba en esos lugares, en esas cuatro paredes,
donde se tocaba la campana para hacer el llamado a misa. Yo creía que Dios estaba solo ahí, porque crecí en ese modo de pensar, crecí minimizando el poder y la deidad de Dios, creando que solamente estaba ahí y que al asistir podía estar en su presencia y que cuando salía del lugar Él se quedaba ahí. Mi modo de pensar era esa, mi forma de pensar era eso, con eso crecí. Y para mí, honestamente, pensar de esa manera era muy cómodo, porque no tenía un compromiso. No llegaba al punto de decir, tengo que esforzarme por lo que he aprendido. No, realmente era para mí muy cómodo, porque podía asistir al lugar, podía escuchar, y saliendo de ahí podía olvidarse. Dicen por ahí que te entra por uno y te sale por el otro, ¿no? Pero así me pasaba realmente. Entonces, creo que eso es una manera muy equivocada de poder pensar y minimizar el poder de Dios. Porque incluso creía en un Dios muerto. Pensaba que solamente estaba, que había muerto, pero no pensaba, en mi mente no razonaba en que era un Dios vivo, que había resucitado. Te digo, para mí honestamente eso era muy, muy cómodo porque no había un conocimiento, no había un compromiso, no había el hecho de mirar lo que tenía que hacer para poder seguir avanzando y tener una relación, una intimidad con Dios. Y este punto de mirar, de no mirar bien, el resultado que nos lleva es no tener conocimiento, el no poner la atención en lo que debo o en lo que me aporta, es llegar a un punto donde si no tengo la atención, si no miro, si no investigo, si no entiendo, me va a llevar a una falta de conocimiento. Y cuando Dios me ponía este sentir, recordé lo que decían los profetas, ¿no? Dice uno de sus profetas, dice, el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Su pueblo del Señor murió física y espiritualmente por falta de reconocer quién es Dios y lo que Dios quería que ellos hicieran. Ellos pareciera que estaban más cómodos en su esclavitud, pero no reconocieron a su libertador, no reconocieron a aquel que les dio la libertad de la esclavitud. Y ellos se sentían abrumados, se sentían tristes, se sentían quizá un poquito impotentes, pero el hecho era de que ellos no miraban lo que Dios estaba haciendo. Y hemos hablado de este tema, ¿no? Hemos platicado que Dios siempre les dio la guía, siempre les dio la salida. Pero si no miramos, la persona o las personas, la gente, pueden morir sin conocer. Y están muriendo física y espiritualmente sin conocer quién es ese creador. Eso está pasando en estos tiempos. Y no solo en estos tiempos, siempre decimos eso, ¿no? En estos tiempos pasa así, pero realmente 20 años atrás, 40 años atrás, 60, 100 años, 120 años, los que tú quieras, la gente está muriendo física y espiritualmente por falta de conocer quién es ese Dios creador, quién es ese Salvador. Y solamente es por el hecho de que no hemos querido conocerlo. Nos ha faltado mirar. Nos hemos rehusado a tener una relación con Dios, sabiendo quién es Jesús. Porque no dudo que no hayan escuchado de Jesús. Dice el versículo 7 de Juan 14, si ustedes realmente, dice el Señor Jesús, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Me atrevo casi a asegurar que tú que estás ahí en tu casa, sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Sabes lo que Jesús hizo por ti y por mí. Sabes
que lo que tienes alrededor tuyo, las capacidades físicas que tienes, es gracias a Dios. Los dones, los talentos, todo lo que tienes, me atrevo a asegurar que entiendes que es por gracia de Dios para ti. Y no sé, pero creo que no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Nos encontramos cuando no queremos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos encontramos luchando contra Dios para no acercarnos a Él. Nos encontramos justo ahí peleando. Y justo es lo que significa Israel, no el nombre de Israel. Significa el que lucha contra Dios, el que pelea contra Dios. Pero nos empeñamos, pareciera cada día, por no tomar las bendiciones que Él nos ofrece. Y actuamos como parte de los demás, de la manada. Actuamos como parte del montón, como se dice coloquialmente, ¿no? Hoy día, la monotonía, la rutina de la vida, del mundo, la mayor parte de las personas tienen en segundo plano, o quizá en tercer plano, a Dios en su vida. Porque simplemente no es prioridad para ellos, no es prioridad Dios. Y aceptan de cierta manera más las cosas que destruyen que las que construyen, que las que edifican. Y el mundo sin Dios, las personas que no tienen a Dios en su vida, actúan día a día como un muerto viviente. Y me llama mucho la atención, ¿no? Ese parecido que se puede ver en las personas, esos muertos vivientes, como con un zombie. Yo sé que a lo mejor has visto algún tráiler, has visto una película de un zombie. Un hombre sin Dios es así, como un muerto viviente. Camina sin rumbo, camina sin meta, sin conciencia, sin conocimiento de la gracia de Dios. Camina basando quizás su éxito, destruyendo a lo que se puede encontrar frente de él. Y no reconociendo el regalo que Dios ya tiene preparado para él. Puede, y te lo digo así porque yo lo pensaba, puede solamente estar creando en su propio razonamiento que no necesita saber más, que no necesita tener más información de la que ya tiene. Y camina por el mundo con una presunción, presumiendo todo lo que tiene, con un ego por los cielos de lo que ha logrado, pensando que es gracias a él mismo. Y una persona así, una persona presumida, es igual a una persona orgullosa, es igual a una persona soberbia, es igual a una persona vanidosa. Pero queremos que en este tiempo, a través de estos encuentros, a través de esta serie, podamos ver cómo Dios puede quitar toda esa presunción, si es que la hay en nuestras personas. Y quiero hablarte de un fariseo. Se cree que en la secta de los fariseos resaltaba mucho esta personalidad de presunción, que eran arrogantes, porque tenían demasiado dinero, tenían demasiada riqueza. Entonces, acompáñame a ver esta historia que está en Juan capítulo 3, a partir del versículo 1 al 13. Y dice así, es la historia del encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y vamos aquí, vamos meditando poquito a poquito cada versículo, vamos a detenernos en esta parte, ¿no? Juan, el autor de este libro, comienza narrando a Nicodemo como un dirigente de los judíos. Los dirigentes o principales del Sanedrín eran los responsables, por así decirlo, de comunicar lo que ya se había determinado en el concilio, las tomas de decisiones, y tenían que ir ante el pueblo y dictarlo. Era como quien dice el que ponía la cara, ¿no? Entonces, se cree que Nicodemo era
muy reconocido, no solo por el Sanedrín, sino por todo el pueblo. Y entonces dice que fue de noche a visitar a Jesús. Y ahí vamos a detenernos. Primero, hay comentarios y vi comentarios de algunos eruditos que decían que fue de noche porque quizás tenía temor a ser visto con Jesús. Porque él, siendo líder del Sanedrín, de los fariseos, tenía temor a que lo fueran a ver, a tener, a ver que estaba platicando con Jesús. No quería escuchar, por así lo podemos contextualizar esos tiempos, no quería escuchar quizá esos comentarios incómodos de, ¿y tú de cuándo acá ya asistes a la iglesia? ¿O de cuándo acá ya te sientes muy santo? No sé si te pasó. A mí me hicieron esos comentarios personalmente cuando comencé a buscar de Jesús. Y eran comentarios muy, muy incómodos. Y eso es lo que se cree que Nicodemo buscó a Jesús de noche por temor a ser señalado. Y mira, después pareciera como que Nicodemo empieza a bajarle 2 rayitas a su actitud, ¿no? Porque una persona presumida, siendo como eran los fariseos, pudo llegar quizá a un punto donde trataba de sentirse superior siempre a los demás. Y aquí en ese versículo, lo que sigue del versículo que acabamos de leer, parecía que su soberbia empieza a disminuir, porque empieza a reconocer quién es Jesús. Le empieza a reconocer y le dice, Rabí. Rabí significa maestro. Y esta palabra de rabí era coloquialmente usada entre ellos, porque ellos enseñaban, ellos eran maestros. Y le dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Sabemos, le dice. O sea, el Señor Jesús había estado en la boca del concilio por lo que había hecho. Sabemos, no llegó a decirle, sé, sino sabemos lo que haces, sabemos los milagros que realizas, sabemos que eres un enviado de Dios y que solamente por ser eso sabemos que Dios está contigo. Pero entonces, si ellos sabían y habían escuchado los milagros y habían visto cómo había transformado la vida de muchos, entonces, ¿por qué no lo reconocieron? ¿Por qué no aceptaron que era hijo de Dios, si sabían lo que él hacía? Y esto es mi opinión. Quizá porque no todos lograron mirar, no todos lograron ver con ojos espirituales realmente a Jesús como hijo de Dios. No todos lograron reconocer y reconocerle que Él era el Cristo. Su soberbia, quizá el orgullo, quizá el miedo de aceptar y reconocer a alguien que venía de abajo, era lo que quizá a ellos no les permitía mirar más allá. Porque decían y se dice, ¿no? ¿Cuándo ha salido? Y decían del Señor Jesús, ¿cuándo ha salido algo bueno de Galilea? Y al ver que Él venía de ahí, lo que pensaron fue, es difícil poder aceptar que algo venga. Ellos querían ver a alguien imponente, a alguien que con el simple hecho vieran a alguien más soberbio que ellos, vieran a alguien más con más riquezas que ellos, alguien duro de corazón. Ellos creían que así iba a ser su libertador, pero no lograron, quizá, y este es mi punto, esa es mi opinión, que no pudieron mirar más allá. Y Nicodemo, al terminar de este punto, le dice y trata de llenar al Señor Jesús con elogios, ¿no? Con formalidades. Pero el Señor le dice en el versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, no logrará mirar el reino de Dios.
Ellos habían visto y escuchado los milagros, pero no habían reconocido lo que hacía Jesús. Y por eso no podían comprender qué era lo que se tenía que hacer. Podía ser hasta absurdo, quizá, para ellos no lograr comprender las enseñanzas. Y esto era debido a que todo lo que enseñaban no lo practicaban. Todo lo que aprendían no lo practicaban. Y es que era lo que se les complicaba de cierta manera. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y esto pareciera ser algo muy obvio, físicamente algo imposible de realizar, de que pudiera volver a entrar al vientre de la madre y nacer por segunda vez. Pero lo que dice el Señor es, necesitas nacer de nuevo, necesitas ser bautizado, porque este acto simboliza un acto que el mismo Señor iba a realizar. Todavía no pasaba en ese momento el acto de muerte y resurrección. Eso es lo que pasa con con un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros participamos de ese acto, entendemos que no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Dios quiere que hagamos. Se trata de conocer quién es Dios y lo que Dios quiere que yo haga. Y el nacer de nuevo, en ese acto, es donde viene una regeneración espiritual en la persona. ¿Por quién? Por medio de Dios. No viene por uno. Ahí es donde comienza la transformación, donde comienza a ser transformada, a ser renovada nuestra mente para ser transformada nuestra vida, por medio de Dios. Eso es lo que estaba diciéndole el Señor a Nicodemo. El versículo 9 dice, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que suceda eso? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Le está diciendo, ustedes oyen y ven, pero no escuchan, porque no miran, porque no aceptan nuestro testimonio, no aceptan el testimonio que yo les presento de lo que yo veo, de lo que yo realmente puedo mirar y que quiero que tú mires. Les he mostrado, les he guiado, han visto milagros, han visto transformación en las personas, pero ustedes no quieren mirar, ustedes no quieren escuchar. Versículo 12 le dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Creo que después de este encuentro, el Señor causa una transformación, causa un mover, creo, en la vida de Nicodemo. Porque hasta este entendimiento, hasta este punto de esta historia, podemos ver que Nicodemo sabía cuál era el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso que tenía que dar? Y yo aquí quiero preguntarte, ¿sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Si no has sido bautizado, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Si ya has sido bautizado y ya estás en la fe, ¿sabes cuál es el siguiente paso?
Y no te estoy preguntando qué te está pidiendo Dios hacer, porque ya sabes qué te está pidiendo hacer. Pero lo que te estoy preguntando, ¿sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar? La vida de Nicodemo pareciera que comenzó a ser transformada, porque eso es lo que causa un encuentro con el Señor. Tu vida puede ser transformada cuando buscas al Señor, cuando tienes un encuentro con el Señor, porque comprendemos y sabemos quién es el Señor. Pero ahora nos toca avanzar paso a paso. ¿Quién es qué es lo que debo de hacer? La palabra no narra su bautismo de Nicodemo, pero sí narra los encuentros con Jesús y la transformación que hubo en su vida. Porque encontramos a un Nicodemo defensor de Jesús, pero también encontramos desde el capítulo 2 cómo al escuchar y lograr mirar poco a poco lo que hacía el Señor, lo llevó y escuchar lo que decían en el concilio, en el Sanedrín, lo llevó a buscar ese encuentro. Y cuando tiene ese encuentro en el capítulo 3, para él hay mucha claridad en muchas cosas. Después lo encontramos hasta el capítulo 7, en los versículos 50 al 53, donde Nicodemo lo defiende. Y al último, vemos una transformación total de creer en Jesucristo en el capítulo 19, cuando está rindiéndole tributo, donde se encarga de llevarle mirra y aloe para el cuerpo del Señor. ¿Junto con quién? Junto con otro fariseo que creyó en Jesús, junto con José de Arimatea. Y entonces empieza a ver y vemos en la palabra esa transformación. E insisto, no dice la palabra que se bautizó, pero Nicodemo sabía cuál era el siguiente paso. Lo entendió. Y los encuentros que comenzamos y que comiences a tener con el Señor son los que van a ayudarte y ayudarme a seguir avanzando, a seguir teniendo esa certeza de que lo que hago es algo agradable para Dios. Y esta es la transformación que viene a la vida de un nuevo creyente. Pero también sigue estando ese proceso de madurez espiritual en la vida de los que ya han sido bautizados. Porque no dejamos de ser personas imperfectas con equivocaciones, pero la transformación comienza a tener acción en nuestra vida y un compromiso de mirar, de conocer, de saber qué debo seguir haciendo. Mirar bien se trata de atender y entender lo que el Señor quiere que haga. Si miramos bien, entonces creeremos y tendremos presente que el Hijo del Hombre vino a traer salvación. Si les he hablado, dice el versículo 12 que leíamos, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Si miramos quién es Jesús, entonces vamos a creer que Él perdona lo que dice, que Él es perdonador de nuestros pecados, que Él es nuestro Salvador. Pero solo si logramos mirar bien, podrás recibir lo que Él realmente ofrece. En Juan capítulo 20, Tomás, uno de sus discípulos, no estaba cuando llegó el Señor a tener ese encuentro con sus discípulos, ya resucitado. Y le platican que llegó el Señor, y con esto quiero terminar. Y le platican que el Señor había entrado, había llegado, y que habían tenido un encuentro con Él. Y Tomás dice, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en la marca y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Un hombre que escuchó durante 3 años o más de 3 años lo que dijo el Señor que iba a hacer. Un hombre
que vio milagros, un hombre que vio a Jesús sanar y resucitar, dijo esto. Y dice después que, en ese mismo capítulo de Juan, que después de una semana, el Señor regresó y pareciera que fue directo a Tomás, al apodado Gemelo, casi como para darle un jalón de orejas. Y le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y le dice el Señor, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichoso aquel que logra mirar la deidad de Dios y tener presente a Dios en su vida, siendo el centro de su vida. Dichoso aquel que puede tener ese encuentro con el Señor y saber que al cerrar los ojos podemos saber que Él nos está escuchando. Podemos mirar y entender y comprender qué es lo que debo de hacer. Porque si miramos bien, viviremos. No solo con ojos terrenales, sino con ojos espirituales. Dios te bendiga.